Hola a todos. A continuación, presentaré la resolución de los problemas de física que fueron incluidos en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Piura el año 2020. A modo de comentario, debo reconocer que las preguntas encontradas en este examen de física fueron muy retadoras. Pasemos a resolver la primera pregunta. Dice que se trata de una bala que se mueve con una velocidad de valor conocido, 400 metros por segundo, impacta contra una pared, aquí está representada, y se informa que el 10% de la energía cinética que trae el proyectil, la bala, se convierte en energía térmica, vale decir, en calor, que la bala lo absorbe y por esta razón la bala se calienta, vale decir, aumenta su temperatura. Precisamente la pregunta consiste en calcular en cuánto se incrementó la temperatura de la bala. Se sabe que la bala tiene un calor específico representado por la letra C, que es de 100 joule por kilogramo por grado Celsius. A propósito de la unidad, debo comentar que nos la dan en estas unidades, pero hay que reconocer que estas unidades dan lugar a que la podamos interpretar también de esta manera. ¿Por qué? Porque un grado Celsius como tal equivale a un Kelvin. Así que expresado de este modo, vemos que el dato está en el sistema internacional. Bien, presento este esquema para poder comprender lo que ha sucedido en términos físicos. La bala dentro de la pared se ha detenido finalmente, es decir, ha perdido toda movilidad. Su energía cinética se ha, eh, digamos que, absorbido por la pared, se ha convertido en otra forma de energía y parte de ella es calor. Lo que debemos plantearnos es que el calor debe ser una parte, según el problema, de la energía inicial que traía el proyectil. Y en tal sentido, proponemos que el calor, en este caso sensible, equivale al 10% de la energía cinética inicial del proyectil, de la bala. Recordemos que el calor sensible viene dado por una formulita que es masa, calor específico por variación de temperatura, mientras que la energía cinética estaría dada por un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad. Es decir, esta expresión. Observemos que en ambos miembros aparece la masa y en consecuencia la podríamos eliminar, lo que significa que no era necesario el dato de la masa. Aquí se encuentra precisamente nuestra incógnita, la variación de temperatura, que lo que haré es despejarla. Aprovecho en reconocer que en el segundo miembro y en el denominador tenemos 10 por 2, vale decir 20. Al despejar, encontramos que la variación de temperatura depende solamente del cuadrado de la velocidad dividida entre 20 veces el calor específico. Si sustituimos los valores dados en el problema y considerando que todo está en el sistema internacional, al efectuar las operaciones, obtendremos que la variación o incremento de temperatura que experimentó lo que quedó de la bala es de 80 grados Celsius. La respuesta, 80 grados Celsius. La alternativa D. Espero que se haya entendido. A continuación, presentamos un problema que merece un especial cuidado y un comentario también, por supuesto. Estos son ejercicios de circuitos eléctricos no muy frecuentes de desarrollar en las academias, en los centros pre, en algunos centros pre, tal vez.
pero en la mayoría no. Y por otro lado, si acaso fuera un colegial que ha depositado toda su confianza en lo que se le enseñó en el colegio, tal vez en el colegio no le hayan enseñado a hacer este tipo de ejercicios. Reconozcamos en primer lugar que se trata de un grupo de resistencias conectados de un modo no usual. No hay aquí conexiones directas que podríamos reconocer como conexión en serie o conexión en paralelo. Planteemos el problema. Piden la resistencia equivalente comprendida entre los puntos A y B. Bien, propongo lo siguiente. Reconozcamos tres puntos principales de este circuito. Y yo he denominado A porque A es el nombre original del borne superior, B el borne inferior y este de acá es el que yo le estoy agregando a este esquema. Reconozcamos que se tratan de tres resistencias, todas que unidas de esta manera, desde este punto que podríamos llamarle O, hasta A hay una resistencia, de O a B hay una segunda, de O a C hay una tercera. Algo así como una conexión de este tipo, lo que en circuito se conoce como una conexión en forma de estrella. Y así como está, es imposible que podamos conectarlas con las demás de un modo, digamos que reconocible como conexión. Vale decir, no puedo utilizar las fórmulas de las conexiones en serie y en paralelo. ¿Qué propongo? Propongo lo siguiente. Propongo hacer una transformación. La transformación a la que me estoy refiriendo se conoce con el nombre de transformación delta estrella. En este caso, pretendo convertir la estrella que mostré en un delta. Eso es lo que pretendo. Muy bien, reconozcamos que los puntos A, B y C que señalé hace un momentito dan lugar a que reconozcamos a su vez que hay tres resistencias, las que señalé hace un momento, a las que yo he nombrado como R1, R2 y R3. Asimismo, entre A y B, la resistencia la he denominado RAB, que será una de las tres que han de reemplazar a las tres originales conectadas en forma de estrella. Las otras dos son RCA y RBC. Los subíndices son los extremos de cada una de las resistencias. Basta con fijarnos en cuáles son esos extremos para reconocer qué nombre tiene la resistencia correspondiente. Muy bien. ¿Cómo obtengo los valores de estas nuevas resistencias? Hay una lista de fórmulas. Pero para presentar estas fórmulas requiero que se reconozca primero que R1 vale 4. Me estoy refiriendo a esta de acá. R2 vale 6. Me estoy refiriendo a esta segunda resistencia. Y R3 vale 1. Me estoy refiriendo a esta última. Muy bien. Habiendo reconocido quién es quién, aquí están las fórmulas que deberíamos emplear. Estas fórmulas a las que debemos llegar aplicarlas, tienen una característica que en la parte superior se presenta la suma de los productos de las resistencias. Y aprovecharé aquí este pequeño espacio para presentar ese triple, esa suma con tres términos donde los términos son productos. ¿De qué? De las resistencias tomadas de dos en dos. Por ejemplo, R1 por R2, 4 por 6, más 6 por 1, más 1 por 4, y si efectuamos las operaciones, nos da 34, lo que significa que todos los numeradores de estas fórmulas tienen el valor de 34. Lo que habría que hacer a continuación es utilizar los datos. En nuestro caso, los datos nos permiten colocar en el primer caso 34 en el numerador y para R2 hemos reconocido que su valor es 6. Simplificamos y nos queda 17 tercios. Si hacemos lo mismo para RBC y para RCA tendremos para RBC, por ejemplo,
34 en el numerador, como habíamos señalado, y en el denominador R1, pero R1 es 4. Y al sacar mitad nos va a quedar 17 medios. Y por último, la resistencia comprendida entre C y A sería 34 por parte del numerador y por parte del denominador R3, pues vale 1. 34 entre 1 nos va a dar 34. Quiere decir que nuestro original circuito puede desde ahora ser sustituido eh, por un circuito donde entre A y B aparezca una resistencia, más o menos así, entre A y C otra resistencia, más o menos así, y entre B y C una tercera resistencia, más o menos así. Ese esquema lo tengo presentado aquí. Si ahora lo que nos toca es reconocer que ya no está la estrella, sino ha aparecido este grupo de resistencias que lo he deformado por razones de espacio para que se pueda apreciar cómo queda este grupo nuevo de resistencias con lo que teníamos inicialmente. Espero que se reconozcan que los valores encontrados en esta primera lista son los que yo he respetado en este grupo ahora de sustitución. A continuación, ¿cómo quedarían las resistencias de 5 y 17 tercios? Esos dos están en paralelo. Y cuando tenemos una conexión en paralelo, lo que tenemos que hacer es multiplicar los valores de las resistencias y dividirlo entre la suma de las resistencias. Este resultado es el que yo estoy colocando aquí. 85,32 avos. Haciendo lo mismo con la siguiente pareja de resistencias, vale decir 8,34, la resistencia equivalente para esta pareja de resistencias en paralelo nos va a dar un resultado así. 136,21 que se consigue multiplicando 34 por 8 y dividiéndolo entre la suma de 34 más 8. Por último, este último par de resistencias que también están conectadas en paralelo tienen un equivalente que se consigue multiplicando los valores y dividiéndolo entre la suma. Al hacer las operaciones, obtenemos 34,21. Quiere decir que el circuito original ha quedado reducido a tres resistencias. Una entre A y B, que sería 85,32 avos, y otro par de resistencias colocados entre AC y CB, el mismo que yo presento aquí, donde los valores son los que hemos conseguido en el circuito anterior. Ahora nos queda por reconocer cómo están conectadas estas resistencias, teniendo en cuenta que esta es la pareja de conexión, la pareja de bornes desde el cual debemos ver el resto del circuito. Debemos reconocer que las resistencias comprendidas entre A y C con B y C están conectadas formando un único camino que se llama conexión en serie. ¿Qué se hace en esos casos? La resistencia equivalente viene dado por la suma de las resistencias. Y esta suma de fracciones, en este caso, nos da 170,21 avos, lo que nos permitiría decir que el circuito original habría quedado reducido solo a dos resistencias. La que está comprendida entre A y B, que vale 85,32 avos, y una nueva resistencia comprendida también entre A y B, que vale 170,21 avos. Eso lo he presentado aquí, donde finalmente podemos reconocer que las dos resistencias que nos ha quedado entre A y B también están conectadas en paralelo. Y si están en paralelo, el equivalente de las dos, que dicho sea de paso, sería el equivalente entre A y B. El circuito original tiene por entrada A y salida B. La resistencia equivalente que nos han pedido es entre A y B. Esa resistencia se consigue multiplicando los valores de las resistencias, dividiéndolo entre la suma. Haciendo las operaciones, aunque parezca increíble, el resultado es 2 ohmios.
Y la respuesta para este caso es la alternativa C. Espero que se haya entendido. A continuación resolveremos este tercer ejercicio de física del examen de admisión de la Universidad Nacional de Piura del año 2020. Este interesante caso tiene por información: una moneda es lanzada sobre un piso horizontal, el mismo que tiene una constitución especial, está formada de dos materiales. Mantenemos, por supuesto, la idea de que todo es un solo plano, pero con materiales distintos. Un sector de un determinado material, cuyo coeficiente de rozamiento vale 0,3. El del lado izquierdo y el del lado derecho vale 0,2. Bien, la moneda o el cuerpo, en este caso, ha sido lanzado con una velocidad de 10 metros por segundo. Ha sido lanzado a una distancia de 14 metros desde donde las dos superficies se dividen, se separan. Esta separación eh, la vamos a reconocer así: por el lado izquierdo y por el lado derecho. Por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo tenemos el dato de la velocidad inicial, tenemos el dato de la distancia, el dato del coeficiente de rozamiento y el plano horizontal. ¿Qué es lo que nos piden determinar? Piden determinar cuánto tiempo desde el instante de lanzamiento la moneda se detiene. Debemos usar gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Este problema sugiere utilizar las leyes de la dinámica y de la cinemática. Con cinemática vamos a poder calcular directamente los tiempos, y por dinámica intentaremos calcular previamente la aceleración y las velocidades. Veamos que para la solución es necesario proponernos el diagrama de cuerpo libre en cada tramo. Y aquí lo presento. Podemos apreciar que tenemos el trayecto de A a B, así le he llamado al primer trayecto, cuya distancia entre A y B es de 14 metros, que posteriormente sería el desplazamiento. Luego de B hasta C es el segundo tramo, donde el coeficiente de rozamiento es distinto. He presentado el diagrama de cuerpo libre en cada caso. He dibujado hacia abajo la fuerza de gravedad, llamada también peso. La he representado por mg. Estoy suponiendo que m es la masa de la moneda o del cuerpo. N es la componente normal de la reacción del piso y la fuerza de rozamiento dirigida hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el movimiento es hacia la derecha y se sabe que la fuerza de rozamiento siempre se opone al deslizamiento. Suponemos que si la velocidad es hacia la derecha, el deslizamiento también lo es. Si el deslizamiento es hacia la derecha, la fuerza de rozamiento debe ser hacia la izquierda. La he llamado F sub K1. Y en el lado derecho he colocado el mismo cuerpo, y como se puede apreciar, el diagrama tiene prácticamente los mismos elementos. Tres fuerzas. He de notar que la normal y la fuerza de gravedad, ambas, están en el eje vertical. Y como en el eje vertical no existe ningún tipo de movimiento, podemos asumir que la normal equilibra a la fuerza de gravedad. La normal es masa por gravedad. Esto lo señalo porque vamos a requerir calcular a la fuerza de rozamiento cinético. Y como sabemos, esta viene dada por esta expresión, mu por la normal. Y la normal, como estoy reconociendo, estaría dada por la expresión masa por gravedad. Lo cito aquí para ya luego simplemente utilizarla. Entonces, empecemos la solución analizando primero el tramo de A hasta B.
En el tramo de A hasta B, vamos a reconocer que eh, es posible aquí aplicar nuestros conocimientos sobre la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, les recuerdo, se puede representar de esta manera, donde la aceleración del cuerpo está en proporción directa con la fuerza resultante representada por esta suma de fuerzas, de modo directo, y de modo inverso con la masa. ¿Qué fuerzas debo sumar? Y yo he tenido el cuidado de representarlo de modo vectorial. Las fuerzas que debo sumar deberán ser aquellas paralelas a la aceleración. Si la aceleración asumimos que es paralela al eje X, como aquí se ha representado, esta aceleración es paralela al eje X, entonces las fuerzas a considerar deberán ser solo las fuerzas paralelas al eje X. En este caso, la única fuerza es la fuerza de rozamiento. Como está dirigida hacia el lado negativo del eje X, le corresponde colocarse de esta manera, menos mu por la masa por la gravedad, que representaría la normal, y en este caso estamos utilizando el vector unitario I. ¿Por qué? Porque la fuerza está dirigida sobre el eje X, dividido entre m. Aquí salta a la vista que podemos simplificar, eliminamos la masa, y nos quedaría la expresión de negativo, coeficiente de rozamiento, 0,3 en el primer tramo, la aceleración de la gravedad 10, y si efectuamos operaciones, el vector aceleración A1 sale negativo 3 y metros por segundo cuadrado. El signo negativo de la aceleración solamente nos está diciendo que está apuntando hacia el lado izquierdo, hacia el lado negativo. Eso es todo. A continuación, utilizando ahora eh, el principio de el trabajo y la energía cinética, debo plantearte lo siguiente. La energía cinética del objeto en el punto A más el trabajo neto de todas las fuerzas aplicadas a lo largo del trayecto de A hasta B nos va a dar la energía cinética en B. Es decir, conociendo la energía cinética en A y los trabajos realizados a lo largo del camino, seremos capaces de calcular la energía cinética en el extremo final de ese trayecto. Recordemos que la energía cinética viene dado por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero esta suma de trabajos no es otra cosa que los trabajos que realizan todas las fuerzas que están afectando al cuerpo analizado. Debemos reconocer que el trabajo de la normal sería cero. ¿Por qué? Porque la normal que está dirigida hacia arriba resulta ser perpendicular al desplazamiento. Igualmente debemos decir que el trabajo del peso también es nulo. ¿Por qué? Porque el peso o fuerza de gravedad también es perpendicular al desplazamiento. Si las fuerzas son perpendiculares a los desplazamientos, el trabajo es nulo. Y en vista de que tenemos dos trabajos que van a ser nulos, solo tendríamos como resultado de este análisis el trabajo del rozamiento. Por ese motivo, hemos colocado así. Este primer término que corresponde a la energía cinética en A, luego el trabajo del rozamiento y finalmente, en el segundo miembro, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, podríamos sustituir el trabajo del rozamiento por la fórmula que le correspondería. El trabajo del rozamiento siempre es negativo. El rozamiento cinético viene dado de esta manera. La fuerza de rozamiento, mu por la normal, que en este caso coincide con la fuerza de gravedad, multiplicado por el desplazamiento. Quedaría una expresión de este tipo, que es lo que yo he colocado aquí. Muy bien. Ahora podemos reconocer que la masa m se repite en ambos miembros. Por ese motivo lo podemos eliminar. Si a continuación multiplicáramos por 2, por 2, por 2, lo que tendríamos que suponer es que ya
se eliminó el denominador 2 de dos términos y nos quedaría el término central con el factor 2. Hago notar ese detalle porque ahora es cuando yo estoy reemplazando los valores. Por parte de la velocidad en A, tendríamos 10 al cuadrado. Por parte de este término central, negativo 2, aquí está, el coeficiente 0,3, la gravedad 10 y el desplazamiento que es 14. En el segundo miembro tenemos el cuadrado de la velocidad de B. Si yo saco raíz cuadrada a todo lo que me va a quedar aquí, el resultado sería 4. Como la velocidad de B la quiero expresar en términos vectoriales, la velocidad de B apunta hacia la derecha porque debe ingresar todavía al segundo tramo. Tiene el cuerpo todavía movilidad y esta se expresa por una velocidad de 4 metros por segundo hacia la derecha, que escrita vectorialmente correspondería a colocarla como 4i. ¿Qué hacemos a continuación? En este primer tramo, lo que haremos es aplicar la ecuación cinemática de la velocidad final para un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Velocidad final, la velocidad en B en el trayecto de A a B, la velocidad en B es igual a la velocidad inicial, la velocidad en A, más la aceleración multiplicada por el tiempo. Observen que se trata de una ecuación vectorial. A continuación, sustituyo los datos, teniendo en cuenta que lo que buscamos es el tiempo. El tiempo en el primer trayecto. La velocidad, 4i para B. La velocidad de A, 10i, la aceleración menos 3i, que es la que habíamos calculado por acá. Y al efectuar nuestras operaciones algebraicamente y prescindir del vector unitario i, encontramos que al despejar el tiempo en el primer trayecto es de 2 segundos. A continuación haremos el estudio, muy parecido, pero del tramo BC. En el tramo BC ya conocemos la velocidad en B. La velocidad en B la conocemos, aquí está. Conocemos la velocidad en C, vale cero, el cuerpo se detiene. Lo que no conocemos es la aceleración, pero la aceleración que hace que seguramente mi análisis me vuelva a empujar a usar la segunda ley de Newton, debo reconocer que la operación debe parecerse mucho a esta de aquí. Lo que haremos entonces será utilizar la segunda ley de Newton para calcular la aceleración. La aceleración en el trayecto número 2 es la fuerza resultante paralela al eje X dividido entre la masa. La única fuerza paralela al eje X que corresponde colocar en esta sumatoria es la fuerza de rozamiento, que se expresa como menos, o sea, el negativo del coeficiente de rozamiento por la normal, que es igual al peso mg dividido entre la masa, nuevamente debo reconocer que la masa no se necesita, se elimina y nos quedaría esta operación, el negativo del coeficiente de rozamiento que vale 0,2 en el segundo tramo, la gravedad vale 10 y el vector unitario i. Haciendo las operaciones, nos queda que la aceleración en el segundo trayecto es menos 2i metros por segundo al cuadrado. El signo menos solamente revela que nuestra hipótesis de que la aceleración apunta hacia la izquierda se acaba de confirmar. Muy bien, ¿qué es lo último que tendríamos que analizar ahora? ¿Cuánto tiempo demoró este trayecto BC? Y para eso aplicaremos nuevamente la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y así, sustituyendo los valores para cada uno de estos términos, tenemos la velocidad en C, 0i, velocidad de B, la habíamos calculado antes, 4i, y la aceleración 2, lo acabamos de calcular, menos 2i. Prescindiendo del vector unitario i y efectuando las operaciones algebraicas, encontramos que el tiempo número 2 es de 2 segundos. Muy bien, teniendo estos dos tiempos para cada uno de estos trayectos, diremos que el tiempo total viene dado por la suma de esos tiempos y esto nos va a dar 4 segundos. La respuesta que corresponde para este caso es la alternativa D. Espero que se haya entendido. Bien, resolvamos este último caso.
es un caso que me ha llamado poderosamente la atención porque se trata de un ejercicio que demanda un conocimiento en referencia al gráfico intensidad de campo eléctrico versus posición, con los propósitos de que con este gráfico se determine la diferencia de potencial entre dos puntos del campo. Eso merece un cuidadoso análisis que yo intentaré mostrarles con el propósito de que primero entiendan el fundamento, la razón, para que yo pueda usar el gráfico con bastante sencillez. Empecemos. Se trata de lo siguiente. En cierta región, la componente E sub X del campo eléctrico, o sea, la componente del campo paralela al eje X, varía según la gráfica que se muestra. Es un campo variable, cuyo valor inicial en X igual a 0 es 15. En X igual a 8, la intensidad del campo vale 0. Con esta información se pide calcular la diferencia de potencial entre los puntos X igual a 8 y X igual a menos 2. X igual a 8 lo tenemos por aquí. Lo que no tenemos es X igual a menos 2, que yo me permitiré reconocerlo por este lado. Es entre este par de puntos en que nosotros nos debemos preocupar en calcular la diferencia de potencial. Empezaré este análisis citando una información eh, muy importante, pero que se da en el nivel superior de física. El campo eléctrico, dependiendo del potencial, viene dado de esta manera. Se lo voy a leer. La intensidad del campo eléctrico paralela al eje X viene dado por el negativo de la derivada del potencial evaluada a lo largo del eje X. La derivada del potencial respecto de X, donde X es la posición. Esta es la ecuación fuente, la ecuación desde la cual debería empezar nuestro análisis. Sé que a nivel escolar esto no se enseña así, solo lo estoy citando con propósitos de fundamentación, como lo dije al principio. Voy a hacer lo siguiente, voy a despejar y dx o diferencial de x lo paso al primer miembro. Bueno, como se hace en álgebra, simplemente pasa a multiplicar. He pasado el signo negativo al primer miembro. A continuación, lo que se estila aquí es aplicar integrales. Bien, entendido de que no se enseñan integrales en el colegio y tampoco en la mayoría de las academias o centros pre, bueno, me voy a imaginar que usted lo sabe por un ratito. Si quiere, luego puede explorar esto en varios libros de física superior. Si integramos, esto quedaría más o menos así. El primer miembro, el negativo a la izquierda, este símbolo que estoy señalando por aquí, es el símbolo de la integral, y los extremos de la integral son x1 y x2. Algo así como este valor de x y el valor de x que estaba por acá. Esto va a ser en algún momento x1 y este de acá va a ser en otro momento x2. Bueno, te estoy dando la idea. A continuación viene la expresión que me permite saber cómo varía la intensidad del campo eléctrico a lo largo del eje X. Esto es en realidad una función matemática. Bien, a continuación viene el diferencial de X. Y en el segundo miembro tenemos la integral del diferencial del potencial evaluado entre dos extremos que he llamado potencial 1, potencial 2. Potencial 1 vinculado con el X1, o sea, es el potencial en X1, y el potencial V2 evaluado para la posición X2 del campo. Muy bien. Bajo el supuesto de que sabemos integrar, en el segundo miembro nos va a quedar simplemente V que debemos evaluar entre V1 y V2. Y la evaluación simplemente es una diferencia. Esto lo puedes comprobar luego, no hay problema, no hay problema. Lo puedes evaluar con cualquier librito de física superior. Bien, a continuación, debo reconocer que el último miembro, este de acá,
no es otra cosa que delta de V, la diferencia de potencial. Este es el caso que más o menos me acerca a lo que nos han pedido. Lo escribiré así entonces. La diferencia de potencial entre x1 y x2 viene dado por el negativo de la integral del campo evaluado a lo largo del eje X. Ajá. En matemática superior se enseña integrales y aprendemos que esta integral no es otra cosa que el área en el gráfico campo versus potencial, o sea, esto de acá, esto de acá. Si eso usted lo reconoce, entonces quedaría todo esto reducido a lo siguiente. Si me piden diferencia de potencial, lo que tengo que hacer es calcular el área. Y al área determinada, lo que debo agregarle es el signo menos adelante. La diferencia de potencial viene dada por el negativo del área en el gráfico campo versus eh, posición. Entonces, lo que yo propondré es una figura más o menos como esta. Si este es el campo y este es el potencial, esta curvita es la función del campo a lo largo del eje X. Esta línea puede ser una línea recta, una parábola, parte de una elipse, parte de una circunferencia, etc. Nosotros, en nuestro caso, tenemos una línea recta. Ah, y esa la vamos a poder descubrir en un momentito. La idea es que si nosotros supiéramos calcular el área, entonces al calcular el área, el valor del área será el negativo de la variación del potencial, de la diferencia de potencial. Muy bien, hemos llegado a la herramienta. ¿Qué nos corresponde hacer? Primero, me voy a preocupar por descubrir la ecuación de la recta. Y para eso, recuerdo que la ecuación de la recta tiene una forma que podríamos presentarla así. La ordenada es igual a la pendiente por la variable x más el intercepto. En nuestro caso, la pendiente es eh, calculable de esta manera. Sería en este caso el descenso negativo, dividido entre el avance. En este caso sería 8 por X, más el intercepto. El intercepto, en este caso, con el eje de las ordenadas, es 15. O sea, esta es la ecuación de la recta. Y mira tú que no ha sido nada complicado. Bien, y ahí la tenemos. ¿Para qué nos puede ser útil esta ecuación? Nos va a ser útil para saber cuánto vale el campo cuando X sea menos 2, porque como lo representé hace un momentito, se debe evaluar la diferencia de potencial entre menos 2 y 8, que es lo que dice el enunciado. Para eso, entonces, me debo preocupar en hacer la evaluación para x igual a menos 2, que consiste en reemplazar el x por menos 2. Si hacemos la operación, en este caso 15, mitad, mitad, 15 entre 4, negativo por negativo positivo, 15 entre 4, eso va a ser 3,75. Si usted suma, nos va a dar 18,75. Muy bien, con esta información creo estar en condiciones de poder hacer la representación gráfica. Ya podemos hacer la evaluación del área, si es que, claro, sabemos reconocer cuánto vale el campo para x igual a menos 2 y para x igual a 8, que vale 0 en nuestro caso. La gráfica sería así, donde claramente se aprecia que para x igual a menos 2, la intensidad del campo es 18,75. Si ahora nos fijamos en el área bajo la línea del campo, estamos ante un triángulo, una región triangular, cuya área nos interesa calcular. Para calcular el área necesitamos estos dos datos, la base y la altura. Entonces, la diferencia de potencial viene dada por el negativo del área, como lo habíamos planteado primero,
el negativo de que base 10, altura 18,75 entre 2. Si hacemos la operación, encontramos que la diferencia de potencial que nos han pedido es de menos 93,75 voltios. Y finalmente, la alternativa que corresponde para este problema es la alternativa C. Espero que se haya podido entender.